Deseamos continuar con la clase y procederemos ahora a la lección número 17, titulada Principios de estudio del espíritu de profecía. Es muy importante analizar esta lección de acuerdo a toda la información que precede a este mismo tema, ya que hemos hablado de la distinta clasificación de los mensajes recibidos. Ahora vamos a analizar el modo en que deben estudiarse. Así que los principios a seguir en el estudio, los principios de estudio, implican también los principios del uso. Así que vamos con el primero de ellos. Es el estudio completo del tema sin preconceptos. Entonces, el primero es estudiar el tema en forma completa. ¿Qué significa esto? Que si deseamos estudiar, por ejemplo, el tema de los 144.000, todo lo que la hermana White escribió al respecto, no podemos usar simplemente 3 páginas de una de las primeras visiones que ella tuvo, que se encuentra en Primeros Escritos, porque eso es al principio de su ministerio como profeta, sino que tenemos que tomar todo lo que se escribió acerca de los 144.000 por su parte. Así que el primer elemento es, cuando estudiamos un tema en el espíritu de profecía y queremos llegar a conclusiones correctas, es tener claro el tema que queremos estudiar. Entonces, cuando ya tenemos claro el tema, los 144.000, el vegetarianismo, el santuario, el sello de Dios, indistintamente, cualquier tema, tenemos claro, primero el tema, y segundo, tenemos que reunir toda la información escrita al respecto. Entonces, un estudio completo sobre ese tema. Pero hay un elemento significativo, debemos estudiar el tema completo sin preconceptos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo ya tengo una idea de lo que yo creo. Y voy a escoger los testimonios, solamente aquellos testimonios que confirman mi idea o mi tesis que yo quiero presentar. Erróneo. Tenemos que estudiar todo el tema completo y escoger todos los testimonios sobre ese tema sin preconceptos. Es decir, no podemos hacer una preselección de acuerdo a lo que a nosotros nos parece o no nos parece. Todos los testimonios acerca de ese tema tenemos que reunirlos. Ese es el primer elemento significativo. Y vamos a comprobar cómo los principios de estudio que se van a presentar en esta clase no son de invención propia, sino que son los que la propia profeta transcribió para el uso de sus escritos. Leamos el testimonio que se encuentra en el manuscrito número 22 del año 1890. Dice así: ¿por qué los hombres no ven y viven la verdad? Muchos estudian las escrituras con el propósito de probar que sus ideas son correctas. Cambian el significado de la palabra de Dios para que concuerde con sus propias opiniones. Y lo mismo hacen con los testimonios que el Señor envía. Citan la mitad de una oración, dejando a un lado la otra mitad, que si se la citara revelaría que su razonamiento es falso. Dios desaprueba a los que pervierten las Escrituras para que concuerde con sus ideas preconcebidas. Fíjense qué interesante este testimonio. Aquí el manuscrito 22 del año 1890 nos dice lo siguiente. 1. Generalmente la forma en que uno usa o los principios de estudio que un individuo usa para estudiar la Biblia también lo aplica al espíritu de profecía. Y ella explica, hay muchos que estudian las Escrituras con el propósito de probar que sus ideas son correctas. Es decir, ellos no toman las Sagradas Escrituras para buscar qué es lo que la Biblia me dice a mí, cuál es el mensaje que Dios tiene para mí, sino que buscan la Biblia para probar la idea que ellos ya tienen.
Y entonces se produce una violentación sistemática del mensaje. Y ella les explica cómo funciona. Dice, se toma una frase y se deja todo el resto, violentando completamente el razonamiento que se daba inicialmente, llegando entonces a una conclusión que es falsa. Primero, porque no corresponde a la declaración inicial. Y segundo, porque se le da una interpretación que no es correcta. Así que, al estudiar un tema del espíritu de profecía, como de la Biblia, obviamente, debe estudiarse el tema completo, reunir todas las fuentes, todos los datos de los que se disponen. Ese es el primer paso. Bien, vamos ahora al segundo elemento de estudio que debemos tomar en cuenta, que tiene una bipolaridad. Debemos tomar en cuenta las circunstancias y debemos tener en cuenta el lugar. En otras palabras, cuando hablamos de circunstancias, estamos hablando de todos los elementos que rodean una declaración específica. Porque si lo recuerdan, los mensajes que recibía la profeta, como los que tenemos en las Sagradas Escrituras, no eran aislados. Ahora estamos estudiando en las lecciones, por ejemplo, Daniel. Entonces, ¿qué estamos estudiando de Daniel? Estamos estudiando precisamente los precedentes. ¿Cómo se llega a Daniel 1? ¿Por qué Daniel fue deportado? ¿En qué deportación fue él llevado? ¿Por qué razón se produjeron las deportaciones? Para poder entender Daniel 1, 1 y 2, tenemos que considerar todo aquello que rodeó la situación que llevó a Daniel 1, 1. ¿Cómo es que Daniel se encontraba en Babilonia? ¿Por qué? Todo eso lo encontramos en Segunda de Crónicas. Todo eso lo encontramos en el libro de Jeremías. Entonces tenemos no solamente que estudiar el tema, sino también todos los elementos que rodean un tema específico. Es decir, elementos que conforman la realidad de esa declaración, del por qué. Y el segundo elemento que tenemos que tomar en cuenta no solamente son las circunstancias, todos los elementos que circundan esa situación, sino dónde. Porque Daniel era de Judea y ahora está en Babilonia. O sea, ¿cómo se produce ese paso desde Judea hasta Babilonia? Entonces, la centralización geográfica es muy importante. Así que tenemos hasta ahora, primero elegimos todo lo que se escribió sobre un tema, después analizamos todas las circunstancias que rodearon esa declaración y también el lugar donde eso se produjo. Y vamos a leer dos testimonios al respecto. Uno de ellos está en la página 25 de Writings and Sending Out of the Testimonies to the Church. En cuanto a los testimonios, nada debe pasarse por alto. Nada debe desecharse, pero deben tomarse en cuenta el momento y el lugar. Aquí tenemos un sinónimo de esa circunstancia, el momento. Es decir, cuáles eran las circunstancias en ese momento cuando se dio el mensaje y el lugar. Veamos otro testimonio más en manuscrito tercero. No, perdón, disculpen. Mensajes selectos, tomo 3, la página 327, dice así. Este es muy importante, este testimonio. Vemos a personas que seleccionan de los testimonios las declaraciones más fuertes, sin explicar o prestar atención a las circunstancias en las cuales las palabras de alerta y amonestación fueron dadas, y las aplican en todos los casos. Así, producen impresiones desfavorables en la mente de la gente. Siempre hay personas que están listas para tomar cualquier cosa de un carácter tal que ellos puedan usar para imponer a la gente una prueba estricta y severa.
e introducirán elementos de su propio carácter en las reformas. Esto despierta desde el mismo principio la oposición de los que precisamente podrían ser ayudados si se los tratara con cuidado. Ejercerían así una saludable influencia que uniría a la gente con ellos, pero comienzan la obra con un ataque a las personas. Escogen algunas declaraciones de los testimonios, las aplican a todo el mundo y disgustan a las personas en vez de ganarlas. Producen divisiones donde podrían y deberían traer paz. Aquí tenemos un ejemplo específico de un uso erróneo, de la violentación del momento, de las circunstancias, de los elementos que conformaron esa declaración. Y entonces es muy importante, dice, vemos a personas que seleccionan, se produce una selección, estos testimonios sí, estos no, sobre un tema. Eligen las más fuertes o las que mejor les parecen, sin explicar o prestar atención a las circunstancias. Eso sería, en palabras modernas, el contexto. ¿Ya? El contexto. Es decir, se toman los testimonios sobre un tema, pero después se seleccionan, se eligen solo aquellos que corresponden a la idea que se quiere presentar. Y se presentan sin la explicación, sin el por qué es así, por qué fue dado y a qué se aplicaba. Entonces, dice, sin explicar o prestar atención a las circunstancias en las cuales las palabras de alerta y amonestación fueron dadas. Y se aplican en todos los casos. Es decir, algo que no era general y que tenía una circunstancia y un contexto específico y un lugar específico, se arranca de esa situación, no se da ninguna explicación, se aísla completamente esa declaración y entonces, ¿qué pasa? Se producen impresiones desfavorables, o sea, no corresponde al objetivo, al propósito inicial de esa declaración. Vamos a otro matiz muy importante que de hecho es una ampliación de este mismo, que es el tiempo y el lugar. Y vamos a ver por qué distinguimos en el aspecto de tiempo y lugar, lo colocamos como uno más, cuando de hecho está incluido dentro del contexto. Es porque la profeta también lo diferencia. Dice, acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se les enviara para su publicación. Y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? En el mensaje, por ejemplo, de la Reforma Pro Salud. Recuerden que ya estudiamos cuándo se recibieron los primeros mensajes. Si nosotros cuando estudiamos el tema de la Reforma Pro Salud y todas las declaraciones que han sido publicadas al respecto, si no las colocamos en el orden cronológico, en el tiempo en que fueron dadas, podemos llegar a conclusiones completamente erradas. Por eso no es solamente la circunstancia, es decir, los elementos que rodearon tal declaración, sino cuándo. Por eso se van a dar cuenta en los ejemplos que estudiaremos que es fundamental colocar correctamente en orden los mensajes. Y cuando estudiamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, recuerden que damos un énfasis especial a la datación, porque habíamos enfatizado cómo la verdad se va complementando. Y la verdad presente en el tiempo de la Reforma de Lutero tuvo una evolución y llegó hasta nuestro tiempo presente. No es que aquello no fuera verdad, era verdad, pero era la verdad presente de ese momento y la verdad fue en aumento y sabemos que la verdad sigue en expansión. Así que es fundamental tomar en cuenta estas declaraciones, las circunstancias, el tiempo y el lugar. El contexto ya lo habíamos analizado,
pero queremos darle un énfasis especial, ya que es una palabra relativamente moderna y no la encontramos así literalmente en los testimonios, pero sí la encontramos definida. Leamos el manuscrito 21 en la página del año 1901, o sea, manuscrito 21 del año 1901 dice, en relación al contexto, por las varias cartas que me han llegado, veo que cuando hombres como B, pretendiendo ser enviados por Dios, van a aquellos de nuestros hermanos que están más o menos aislados de los nuestros, esas almas están listas para aferrarse a cualquier cosa que da a entender que es de origen celestial. Me llegan cartas que se me suplica que conteste. Sé que muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen que deberían ser aplicados. Fíjense qué interesante. Extrayendo una cláusula aquí y otra allá, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo con sus ideas. Así quedan perplejas las pobres almas, cuando podrán leer a fin de que en todo lo que ha sido dado pudieran ver la verdadera aplicación y no se confundieran. Muchos que se dan a entender como un mensaje de la hermana White tienen el propósito de representar mal a la hermana White, haciendo que testifique a favor de cosas que no están de acuerdo con su mente o juicio. Esto hace que su obra sea muy penosa. Los informes vuelan de uno a otro acerca de lo que la señora White ha dicho, la hermana White ha dicho. Cada vez que se repite el informe, se agranda. Si la hermana White tiene algo que decir, dígalo ella. No se pida a nadie que sea portavoz de la hermana White. Por favor, dejad que la hermana White dé su propio mensaje. Vendrá mejor de ella que de alguien que informe de su parte. Entonces, ¿qué pasaba ya en el tiempo de la hermana White? Que mucha gente violentaba los escritos y decía, la hermana White dice así, y era para apoyar su idea. Entonces ella dice, por favor, ¿por qué usan mi nombre? Si yo tengo que decir algo, lo diré yo no necesito que otras personas vengan y digan lo que yo he dicho o lo que yo quería decir, porque de acuerdo a este manuscrito se constata que muchos de aquellos que declaraban esto dice la hermana White, sobre todo se da el ejemplo de miembros aislados, alejados, se usaba su nombre como autoridad para confirmar ideas que habían sido violentadas del contexto y que daban una idea completamente diferente a lo que la profeta tenía como deber decir y se alejaba completamente del propósito y del contenido del texto como tal. Así que estos elementos son básicos. Leamos otro testimonio muy interesante, The Writing and Sending Out of the Testimonies to the Church, página 25 y 26 dice, las personas que hacen esas propuestas, hasta donde yo pueda comprender, podrían llevar a cabo de buena manera lo que sugieren por escrito. Sin embargo, no me atrevo a darles la menor licencia para usar mis escritos en la forma en que proponen. Al emprender una tarea tal hay que tomar en cuenta muchas cosas, pues al usar los testimonios para apoyar algún tema que haya impresionado la mente del autor, las citas pueden dar una impresión diferente de lo que darían si fueran leídas en su contexto original. Así que les encarezco, hermanos, cuando estudien un tema, reúnan toda la información, analicen las circunstancias, analicen el lugar, analicen el tiempo y entonces tendrán el contexto completo. Otro elemento muy significativo que debemos tomar en cuenta es el complemento bíblico. Complemento bíblico. Perdón, estos dos conforman lo que sería el punto 4. Porque ya hemos establecido la fórmula, si lo recuerdan. Hemos dicho contexto es igual a tiempo más lugar más circunstancias. Así que el cuarto
punto es el contexto, analizar todo esto junto. Y ahora nos vamos al quinto punto, que es la complementariedad bíblica. Y este punto es muy importante, hermanos. Lo encontramos en Joyas de los Testimonios, volumen 2, la página 281. Dice así: el Señor quiere amonestaros, reprenderos, aconsejaros, por medio de los testimonios dados, y grabar en vuestra mente la importancia de la verdad de su palabra. Los testimonios escritos no son dados para proporcionar nueva luz, sino para impresionar vívidamente en el corazón las verdades de la inspiración ya reveladas. El deber del hombre hacia Dios y sus semejantes ha sido especificado distintamente en la palabra de Dios. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a una luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas, y en la forma de su elección las ha presentado a la gente, para despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. Este es muy, muy importante. Así que cuando teníamos un tema para estudiar y reunimos todas las fuentes acerca de ese tema, y aplicamos el tiempo, el lugar y las circunstancias, llegamos a tener el contexto. Estamos solo en el segundo nivel de nuestro estudio. Ahora vamos a ese tercer nivel de nuestro estudio, que es colocar paralelamente esa verdad que estamos estudiando, ese tema, en el contexto bíblico. Porque aquí se nos dice que lo único que hacen los testimonios, dice, Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas. Así que los testimonios colocan en una forma más simple, más explicativa, más comprensible las verdades que ya están en las Sagradas Escrituras. Así que tenemos que complementar todo lo que hemos reunido, todo lo que hemos estudiado, ahora en el contexto bíblico. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Todo ese contexto en los testimonios y contexto en la Biblia, tenemos que hacer algo muy importante, que es coordinarlo. Tenemos que establecer paralelos, patrones entre esos dos grandes elementos. Leamos en Mensajes Selectos, tomo 1, las páginas 46 y 47. Los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados. A medida que se explique un texto con otro, muchos leerán con avidez los mensajes que reprochan el mal, a fin de saber lo que deben hacer para ser salvos. Amanecerá luz sobre el entendimiento y el Espíritu hará impresión sobre las mentes, a medida que la verdad bíblica sea clara y sencillamente presentada en los mensajes que desde 1846 Dios ha estado enviando a su pueblo. Esos mensajes han de recibirse en los corazones y se efectuarán transformaciones. Así que, ¿qué entendemos por esa coordinación? Tiene dos niveles esta coordinación. Una es la coordinación entre todas las declaraciones de los testimonios. Y a su vez, entonces, también la coordinación con la Biblia misma. Así que fíjense a las conclusiones que estamos llegando. Tenemos un primer nivel de estudio, que es la acumulación de fuentes. Es la acumulación de fuentes acerca de un tema que corresponde a ese primer nivel.
que hemos mencionado. Ahora tenemos esa segunda sección que incluye lo que hemos dicho, el contexto. Y ese contexto hemos dicho que se compone de tiempo, lugar y circunstancias. Y ahora nos vamos a otro tercer nivel. Ese tercer nivel que corresponde a la complementariedad y la coordinación. Complementariedad y coordinación entre la Biblia y el espíritu de profecía. Y aquí se nos dice que se verá una panorámica, o llegará a unas conclusiones impresionantes que tendrán un efecto de transformación completa de los individuos. Vamos a un séptimo nivel, que es la clasificación. ¿Qué se entiende por clasificación? En la Carta 41 del año 1895 se nos dice lo siguiente: todos los artículos que aparecen bajo mi firma son nuevos, escritos recientemente de mi pluma, ya lo dice en 1895, así que está hablando de los artículos hasta 1895. Podría ayudarme bastante en la hora de los libros. Si no tuviera muchos artículos que preparar para las revistas y tantas cartas y testimonios que corregir para hacer frente a las exigencias de mi correspondencia y a las necesidades del pueblo. Usted sabe que todos mis temas, tanto en el púlpito como en privado, en forma oral o escrita, versan acerca de la vida de Cristo. Casi todo lo que he escrito hasta ahora sobre este tema ha sido escrito durante las horas cuando los demás duermen. Esto está en 1895. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Cuando hemos buscado un tema, y en ese tema hemos reunido todas las informaciones que hemos podido conseguir y las que existen, cuando las hemos enmarcado en su debido contexto, es decir, cada una de las declaraciones, porque imagínense que están estudiando un tema y tienen testimonios de 1880, de 1889, de 1897, de 1903, de 1905, de 1910, de 1913. Entonces, ya los ha colocado en el tiempo, los ha colocado cronológicamente, también los ha colocado en el lugar que fue dado y también en las circunstancias, una explicación breve, el por qué se dio ese testimonio, qué es lo que lo motivó, cuál era la situación. Y después llegamos a ese tercer nivel, donde cada uno de esos testimonios cronológicamente que hemos tratado, le damos ahora su complemento bíblico y a su vez los coordinamos entre sí, cómo una información se complementa con otra y cómo se coordinan entre sí, no los testimonios tratados en una forma aislada. Si el tema es el mismo, debemos coordinarlos y entonces de esa manera complementarlos. Y entonces el próximo paso es la clasificación. Es decir, si era un mensaje específico para un grupo de iglesias o una iglesia, todo eso lo ponemos juntos en una categoría, porque estamos haciendo una clasificación ahora. Pero fíjense qué interesante. Si esta clasificación la hacemos entre los puntos 2 y 3, cuando estamos contextualizando, vamos a llegar a una conclusión errada. Porque como no conocemos el contexto, no sabemos por qué se dio el mensaje, cuándo se dio, a quién se dio, por qué se dio, ni cómo se dio, entonces estamos clasificando solo por lo que sabemos, no por lo que deberíamos saber y lo que debemos investigar. Entonces, si hacemos una clasificación antes de haber estudiado el contexto, antes de haber realizado una complementariedad bíblica y antes de haber hecho una coordinación y una complementación, llegaremos a una conclusión errada, porque estamos aislando
de su contexto circunstancial, temporal y temático, ese testimonio que estamos tratando. Así que la clasificación es recién en el punto número 7. El propósito. En el volumen quinto de los testimonios, las páginas 663 y 664 nos dice lo siguiente. La palabra de Dios es suficiente para iluminar la mente más entenebrecida y puede ser entendida por los que tienen el deseo de comprenderla. Pero, a pesar de todo esto, algunos que profesan hacer de la palabra de Dios su tema de estudio viven en directa oposición a sus más sencillas enseñanzas. Por ello, a fin de dejar a los hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y agudos, llevándolos de vuelta a la palabra que han dejado de seguir. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de rectos hábitos de vida, y los testimonios generales y personales han sido calculados para llamar la atención más especialmente a estos principios. Así que cuando hemos hecho ya la clasificación y sabemos, bueno, dentro de ese tema que hemos elegido para estudiar, tenemos subtemas que están relacionados. Por ejemplo, si estudian el sello, el tema del sello, van a tener que estudiar la marca de la bestia, van a tener que estudiar el 666, van a tener que estudiar la bestia, la imagen de la bestia. Esos son subtemas que están relacionados con el tema genérico, por eso lo clasificamos y entonces tenemos todo el marco del cuadro. Ahora, el propósito es el objetivo final de toda esta estructura de los 7 puntos. Es decir, ¿cuál ha sido la razón? ¿Qué nos ha motivado? ¿Cuál ha sido el objetivo, el porqué de todo este estudio? Es simplemente para revelar, como dice aquí, los principios generales de la verdad, que ya están en las Sagradas Escrituras. Así que, como un modo de conclusión a un estudio de un tema, tenemos que analizar el propósito. ¿Por qué de todo esto? ¿Cuál es la razón? Y entonces llegaremos a los principios generales de esas declaraciones. Tenemos una ampliación al respecto en Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 289. Dice: la palabra de Dios es clara y precisa en sus restricciones. Reprende vuestra complacencia egoísta, por eso no la obedecéis. Los testimonios de su espíritu llaman vuestra atención a las Escrituras, señalan vuestros defectos de carácter y reprenden vuestros pecados, por eso no los escucháis. Así que no hay diferencia de propósito entre los testimonios y la Biblia. No hay diferencia, el propósito es el mismo. Y para justificar vuestra conducta carnal y vuestro amor a la comodidad, empezáis a dudar de que los testimonios sean de Dios. Si obedecieseis sus enseñanzas, estaríais asegurados respecto de su origen divino. Recordad que vuestra incredulidad no afecta su veracidad. Si son de Dios, habrían de subsistir. Este tema es muy importante. Así que, ¿por qué la mayoría de los eruditos cuestionan las Sagradas Escrituras? Porque no quieren aceptar las verdades que están incluidas. ¿Por cuál fue la motivación de Darwin, Charles Darwin, en la teoría de la evolución? Su hija pequeña había fallecido. Y hasta entonces, él consideraba que Dios dirigía los designios de este mundo. Él no aceptó que su hija pequeña muriera. Y eso desarrolló en él una rebelión contra el propósito de Dios. Él no aceptó a Dios como el creador y el que tiene la autoridad para retirar la vida de un ser humano del mismo modo que le dio la vida en su momento. Ese fue el motivo que le llevó a desarrollar lo que después se convertiría en la teoría de la evolución de las especies, explicado
en una forma muy simple. Si leen la biografía de Charles Darwin, se darán cuenta que ese fue el punto de partida para sus reflexiones. Él rechazó la autoridad de Dios y que él no decidía acerca de la vida y de la muerte. Y como no quería a Dios en su vida, por el hecho de que su hija menor había fallecido, le llevó a empezar a realizar una estructura de la explicación del mundo sin Dios. Entonces, aquí este testimonio nos explica, del mismo modo que se busca contradicciones, defectos, cuestionamientos a las Sagradas Escrituras, en sus traducciones, en sus manuscritos, porque no se quiere aceptar la verdad que está, porque se le quiere desposeer de su credencial divina en la inspiración, lo mismo se hace con los testimonios. Cuando se empieza a rechazar los testimonios es porque no se quiere aceptar las verdades que incluyen. Y este testimonio nos lo aclara grandemente. Vayamos a la actividad que debemos realizar en el contexto de esta lección. Deben, por favor, leer Joyas de los Testimonios, tomo 1, el capítulo Falsificación de los dones del Espíritu. Es un capítulo muy interesante y les va a ayudar en el contexto de esta lección. Les ruego también que estudien el anexo que se encuentra en el libro del Espíritu de Profecía. En la parte final del libro hay un anexo que va desde la página 101 hasta la página 107 y es una recapitulación o una compilación de testimonios que le van a ayudar a extender mucho más el tema que hemos presentado en esta lección. Y en su tarea escrita, el trabajo va a consistir en el análisis de los diversos testimonios que se encuentran en esa sección del anexo que les acabo de mencionar y deben resumir los principios que están incluidos en ese anexo y que son más de estos 7, porque son subcategorías dentro de esos 7 principios básicos de estudio que hemos mencionado y deben por lo menos mencionar 12. Van a encontrar estos 7 y van a encontrar muchos más. Así que ruego al Señor que les bendiga en esta importante labor. Es un estudio muy, muy importante y ruego que oren mucho para que el Señor les dé sabiduría, dirija sus pensamientos y los asista en este importante estudio. Con esta lección queremos terminar las clases de hoy para retomarlas, Dios mediante, en el día de mañana. Pero antes de hacerlo queremos orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque tú tienes paciencia con nosotros, tienes misericordia y a través del tiempo has intentado de diversos modos hacernos llegar los principios de vida que necesitamos para estar un día contigo en el cielo. Ayúdanos, Señor Jesús, danos un corazón humilde, un corazón dispuesto y abierto a las instrucciones y a las verdades que quieres darnos. Ayúdanos a ser honestos en el estudio de tu palabra, a ser honestos en el estudio de los testimonios y seguir los principios que tú nos has mostrado para llegar a las conclusiones correctas. Ayúdanos, Señor Jesús, para aceptar las verdades que tú nos has dado y por medio de tu Espíritu capacitarnos también para vivirlas. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.